los fascículos de esas vías, todas las neuronas que tienen y el destino final, ¿no? El destino final de cada vía. Así que empezamos con la vía visual. Dentro de las células de la retina encontramos ahí tres tipos principales de células, que son los conos y bastones, que son las células receptoras sensoriales, fotorreceptoras, que responden y captan estímulos luminosos, estímulos visuales. No son neuronas, por si acaso, son células sensoriales especializadas en captar la visión. Tenemos los conos y los bastones, ¿no? Los conos y los bastones. Para su mejor funcionamiento necesita un pigmento especial, que es la rhodopsina, que se forma a partir de la vitamina o de betacaroteno, la forma vegetal de la vitamina y betacaroteno. ¿Cierto? Los conos que tienen la función de la visión cromática y visión diurna, y los bastones, la visión en blanco y negro y la visión nocturna. Pues es necesario para ver mejor en la noche consumir bastante beta-caroteno, vitamina A. Y es mejor la forma vegetal, se asimila mejor que la forma animal. Los conos y bastones, una vez que reciben el estímulo visual, se lo traspasan a las células bipolares, que son neuronas. Estas sí son neuronas bipolares. Tienen una dendrita y un axón. Reciben el impulso lumínico y por un mecanismo de traducción se performa un estímulo nervioso, células bipolares. Entre las células bipolares y los conos están las células horizontales. Células horizontales que sirven de interneuronas para mejorar la conexión entre los conos de bastones y las bipolares. El estímulo después es recibido por las células ganglionares, el estímulo luminoso, y también se encuentran entre ambas las células amacrinas. Se llaman amacrinas porque carecen de axón, tienen diferentes coordinaciones dendríticas y son de neuronas inhibitorias. Entonces, la primera neurona en la vía visual lo constituyen las células bipolares. No son los conos de bastón, sino las células bipolares. Una segunda neurona, células ganglionares. Se encuentran en la retina. Los axones de las células ganglionares constituyen la fibra del nervio óptico, que no es un nervio, no es un fascículo. El nervio óptico al comienzo procesado del globo ocular es delgado y después se hace grueso porque es envuelto con la vaina de mielina. Son fibras anilínicas al inicio y mielínicas, las fibras se tornan más grueso una vez que salen del esclerótico. La parte de la retina por donde sale el nervio óptico se llama papila óptica o disco óptico, y es la zona de visión cero, no hay visión ahí. ¿Por qué? Porque no hay ni cono ni bastones, sino es el sitio de salida del nervio óptico, por lo tanto es el punto ciego. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si en un papel blanco colocamos un punto negro y lo pasamos directamente, va a llegar un momento que va a desaparecer el punto del campo visual justo cuando pasa por la papila, desaparece. Y una vez que avanzamos, otra vez aparece, ya salió de la papila. Y la zona de mayor visión, ¿cómo se llama? La mácula, que se encuentra en una depresión que se llama fóvea. Esa es mayor visión, ¿por qué? Porque está llena de conos. Tenemos una zona ciega y una zona de mayor visión en la retina. Una vez que el nervio óptico sale de los globos oculares, ¿qué está recogiendo? Trae la visión retiniana nasal y la visión retiniana temporal. Cada nervio trae esa visión. La retina nasal, esta es la retina nasal, recoge el campo visual temporal, y la retina temporal el campo visual nasal en cada ojo. ¿Ya? Entonces, el nervio óptico tiene fibras nasales del campo visual temporal y fibras temporales del campo visual nasal, cada ojo. Una vez
solamente llegan al quiasma óptico, que es el entrecruzamiento de fibras. Quiasma viene del griego quiasma, que significa X, o entrecruzamiento. Pero no se cruzan todas las fibras, solamente las fibras nasales se cruzan. Las fibras temporales son homolaterales y las fibras nasales son contralaterales. Entonces, cada cintillas ópticas tiene fibras temporales de un ojo y fibras nasales del otro ojo, igual de este lado. ¿Ya? Eso es importante para que ustedes deduzcan qué síndrome clínico produce si se lesiona o el nervio, o el quiasma, el fascículo, la cintilla óptica o el fascículo tenículo calcáreo. Tienen que saber qué tipo de fibras lleva para que ustedes deduzcan y razonen el cuadro clínico que va a ocasionar. Entonces, en cada nervio óptico trae fibras nasales y temporales del ojo de ese nervio, sea izquierdo o sea derecho. La cintilla óptica trae fibras temporales homolaterales y fibras nasales contralaterales, cada una de las dos cintillas ópticas. ¿Ya? La luz del campo visual derecho estimula la mitad izquierda de cada retina. Claro. Campo visual es una cosa y retina es otra cosa. Por eso, la retina nasal izquierda, ¿no es cierto? La retina me trae el campo visual temporal de ese lado, igual la derecha de ese lado. La luz del campo visual izquierdo estimula la mitad derecha de cada retina. La parte superior de la retina nos trae el campo visual inferior. ¿Ya? La parte superior de la retina nos trae el campo visual inferior y la parte inferior el campo visual superior. La mitad derecha el campo visual izquierdo y la mitad izquierda el campo visual derecho de la retina. Ahora, las fibras del nervio óptico de la mitad izquierda de cada retina se proyecta al lóbulo occipital izquierdo y de la mitad derecha de cada retina se proyectan hacia el lóbulo occipital derecho. Pero el nervio óptico no solamente, bueno, una vez que llega el quiasma óptico se forma la cintilla óptica. ¿Dónde termina la cintilla óptica? En el cuerpo geniculado, medial o lateral. Lateral. Lateral, ¿no es cierto? Ahí está la tercera neurona de la vía visual. Cuerpo geniculado lateral. Pero no solamente las fibras retinianas que trae el nervio óptico llegan al cuerpo geniculado lateral. Unas fibras se desvían al folículo superior. Un menor número de fibras al folículo superior. El grueso de fibras al cuerpo geniculado lateral. Y otro paquete de fibras se van a otra zona. ¿A cuál? Ya les dije, a ver, ¿recuerdan? ¿A qué estructura o región se va? Un grupo de fibras retinianas del nervio óptico. Bueno, van al folículo superior, al núcleo prefrontal, a los núcleos de N hueso. Pero antes de que lleguen ahí, ¿a dónde se van? Es una región diencefálica. Ya le hemos dicho ya. Al núcleo supra y asmático del hipotálamo, al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Así que todas las fibras de la retina no van solamente al cuerpo genicular, van al folículo superior, al núcleo prefrontal, al núcleo de hueso y al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Para los ritmos, para el tercer ojo y los ritmos circadianos. ¿Para qué va al folículo superior las fibras del nervio óptico? A ver, si yo les pongo esa pregunta en el examen, ¿qué responderían ustedes? ¿Para qué van las fibras del nervio óptico al folículo superior?
¿Qué responderían? A ver. No. Ah, reflejos. ¿Para qué? ¿Para qué? Reflejos. Para los reflejos visuales. Reflejos visuales. Igual para núcleos predictables, para ambos, y para los de ellos igual. ¿Para qué reflejos visuales? Acomodación con vertencia, automotor, dar a la luz y consensual. Por eso que todos los reflejos visuales tienen una sola vía aferente, es el nervio óptico. Además de que su función es visual, la visión, también es la vía aferente para todos los reflejos visuales. ¿Sí? Entonces, llega al cuerpo geniculado lateral y un pequeño grupo va al folículo superior, ¿no? La función del cuerpo geniculado lateral es importante, tiene que ver con la coordinación de los movimientos oculares, en la postura y en la localización espacial de los objetos. Pero también recibe información de la vía auditiva, el folículo superior. No solamente recibe información visual, también auditiva. ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Qué pasa cuando escuchamos un sonido? Miramos la cabeza y con los ojos queremos ver de dónde viene el sonido. Es un reflejo. Por la conexión que hay entre folículo superior, folículo inferior, vía visual, vía auditivo, el núcleo del sexto par para mirar lateralmente y con el núcleo del undécimo par para girar la cabeza, más el fascículo temporoespinal y el fascículo longitudinal medio. Miren, todo está conectado para poder ver visual. Ahora, el cuerpo geniculado lateral, ¿dónde se encuentra? El cuerpo geniculado lateral, ¿dónde se encuentra? Detrás del pulvinar. En el tálamo, a nivel del pulvinar, conexión con el pulvinar, núcleo sensorial, del tálamo. El cuerpo geniculado lateral tiene dos zonas bien específicas. Una zona de células gigantes, mandos celulares, y otra zona de células pequeñas, palos celulares. Y tiene 6 áreas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con números arábigos. Las fibras contralaterales de la retina, del nervio óptico, llegan a las zonas 1, 4 y 6. Y las fibras homolaterales de la retina llegan a las zonas 2, 3 y 5. Así es que no es que llegan como quieren, ¿no? Llegan ordenadas, organizadas y sistematizadas. Ahí está. El cuerpo geniculado lateral, zona mano celular, zona parvo celular, del 1 a las 6. Ahí están, miren, las capas. Bien delimitadas. 6 capas en el cuerpo geniculado lateral. La parvo celular es de la capa 3, 4, 5 y 6, que tiene que ver con el color, la textura y la forma y profundidad de los objetos que vemos. Y la zona 1 y 2 con el movimiento, ¿no? Con el movimiento. ¿Qué sucede después? Cuerpo geniculado lateral sería tercera neurona de la vía visual, cuerpo geniculado. No es los folículos superiores, por si acaso, es el cuerpo geniculado lateral. ¿Qué sucede ahí? Los axones del cuerpo geniculado lateral salen formando ¿qué cosa? Las radiaciones ópticas de Gaciolet, ¿no es cierto? O fascículos genículo-calcaríneos. ¿Por qué porción de la cápsula interna pasan esas radiaciones a la corteza occipital? Brazo. Ya lo vimos ya también. ¿Sí? Brazo posterior. ¿Por dónde? Dígalo sin vergüenza. ¿Por el brazo posterior? No. ¿Brazo posterior? ¿Qué porción? Retrolenticular. Retrolenticular de la cápsula interna. Pasa medial al fascículo longitudinal superior o inferior, ¿no es cierto? Pasa entre forceps major y el fascículo longitudinal inferior. Pero tiene dos. Vamos a ver hasta la primera parte. Tiene dos tipos de fibras. Un grupo de fibras superiores y un grupo de fibras inferiores.
El grupo de fibras, estos son directas, superiores, y estas son las inferiores. Las superiores pasan directamente de la parte parietral al occipital, de la cápsula interna, y terminan en la lisura calcarina. ¿En qué parte? En la parte superior de la lisura calcarina, en la cuña o cuños. Y las fibras inferiores, que son estas, no pasan directamente, sino que bajan hasta la parte temporal y hacen un acordamiento formando el asa de Meyer, que son las fibras anteroinferiores del fascículo genículo-calcarino, y termina en el borde inferior de la cisura calcarina. Entonces, las fibras que terminan en el borde superior de la cisura calcarina traen la sección retiniana inferior, y las fibras que terminan en el borde inferior de la cisura calcarina traen el campo visual superior. Ya no se olvide, es un detalle también importante. Entonces, vamos a avanzar. Ahí tenemos toda la corteza. ¿Dónde termina el fascículo genículo calcarino por radiaciones ópticas de Gratiolet? En la corteza estriada occipital, en área visual primaria y secundaria de disociación. Área 17, 18, 19. Con el área 17 vemos, con el área 18 y 19 reconocemos e interpretamos lo que vemos. Ahí vemos el tamaño, la forma, el color, profundidad, lo que vemos de las personas, de los objetos. Si hay una lesión en el área 17, se producen escotomas. En el nervio óptico, las fibras en los axones centrales del nervio óptico nos traen la visión macular, o sea, el campo visual central. Y las fibras periféricas del nervio óptico nos traen la visión periférica del campo visual. Y las fibras centrales terminan justamente en ambos labios de la cisura calcarina, de manera que si hay una lesión en la cisura calcarina, tenemos escotomas. ¿Qué son escotomas? Que no vemos en el centro de nuestro campo visual, vemos manchas, pero no vemos nada, tenemos visión periférica. O pueden haber cuadrantosas, como vamos a ver más adelante. Si hay una lesión en el área 18 y 19, podemos ver, pero no reconocemos lo que veo. Por ejemplo, yo veo esto, pero no sé qué cosa es, pero lo veo. Eso se llama agnosia visual o sordera visual, cuando hay una lesión en el área 18 o 19. Y si es en el área 17, escotomas o cuadrantosis. ¿Por qué no hay una ceguera total? Porque el otro lóbulo occipital está funcionando y las fibras vienen homolaterales y contralaterales. Entonces ahí tenemos. Acá mi relación. En el área occipital tenemos 7 áreas, desde la 1, B1 hasta la D7. La más importante es la B1. Es la zona que está en los bordes de la cisura calcarina, en la área visual principal. Ahí llegan todas las fibras visuales del fascículo genículo calcarino, y de ahí es repartida en las áreas de 2, de 3 hasta la de 7 para complementar la visión en todos los aspectos. ¿Ya? Están las relaciones ópticas terminando en la corteza estriada. ¿Por qué se llama corteza estriada visual? Porque estas áreas, si uno la ve al microscopio o a simple vista, está entrecruzada por fibras. O sea, está la sustancia gris y las fibras blancas entrecruzadas. Le da un aspecto de estría. Por eso se llama la estría de Gennari, que está solamente en la corteza visual del lóbulo occipital. Ahí está, miren, cada área, la B1, borde de orientación, B2, forma de orientación, B3, color, B4, B5, movimiento. Cada área tiene una función. Entonces, aquí viene lo más importante, pero esas son preguntas de examen de cajón.
Si hay una lesión, una sección en el nervio óptico izquierdo, ¿qué le provoca? ¿De qué? ¿Ceguera de qué? ¿Por qué sale el ojo derecho? Del izquierdo, si no se cruza nada, me está trayendo el campo visual temporal y nasal. Y si me secciona el nervio óptico izquierdo, no veo con el ojo izquierdo, no veo nada. Con el derecho sí, porque está normal. Si hay una lesión en el quiasma óptico en el centro, tengo que ver qué fibras hay ahí. Entonces, tenemos las fibras nasales de ambos ojos. La retina nasal me está trayendo el campo visual temporal de este ojo izquierdo y el campo visual temporal del ojo derecho. Por lo tanto, si hay una sección aquí, por ejemplo, un tumor de hipófisis que comprime esta parte del quiasma óptico, ¿qué me provoca? Una anemia bitemporal. ¿Por qué? Porque no veo con mis campos temporales, solo tengo visión nasal, pero no visión temporal. Porque me está comprimiendo las fibras nasales que se cruzan. En la cintilla óptica, si hay una lesión en la cintilla óptica derecha, que es esta, ¿qué me provoca? A ver, tiene fibras nasales del ojo izquierdo, el campo temporal, no veo con el campo temporal del ojo izquierdo, y fibras temporales del ojo derecho, no veo con el campo visual nasal del ojo derecho. Me da entonces la red una hemianopsia homónima izquierda. ¿Ya? Si fuese de la cintilla óptica izquierda, sería una hemianopsia homónima derecha. O sea, sabiendo la fibra que trae cada porción de la vida, ustedes pueden deducir qué consecuencias físicas trae. Y si es a nivel de las relaciones ópticas, son cuadrantoses. Si es de la parte superior, el campo visual inferior. Y son las fibras inferiores, cuadrantoses del campo visual superior. ¿Por qué? Porque digo, las fibras superiores traen campo visual inferior. Son fotorreceptores. Órganos de Corti, ¿qué tipo de receptores? Mecanoreceptor, porque está respondiendo a un estímulo mecánico, la onda líquida del sonido que viaja en el endolinfa, ¿cierto? Sacado por el órgano de Corti, sacado por el nervio coclear, al ganglio coclear. La primera neurona sería entonces ganglio coclear, primera neurona de la vía auditiva, ganglio coclear. ¿Y ahí qué sigue? Nervios cocleares. Segunda neurona, ¿dónde llega? A los núcleos cocleares, ventrales y dorsales. ¿Dónde se encuentran esos núcleos? A nivel del tallo, del tronco. Pedúnculo cerebroso inferior en ambos bulbos raquídeos, ¿no es cierto? O en el bulbo raquídeo en ambas mitades. Segunda neurona en la vía auditiva, núcleos cocleares, dorsales y ventrales. ¿Qué sucede de ahí? ¿Qué sucede de ahí? A ver, el núcleo coclear dorsal se va para un lado y de regresar se va hacia otro lado. ¿A dónde se van del núcleo coclear dorsal? Se van a los folículos inferiores, y del núcleo coclear ventral se van al núcleo del menisco lateral y al cuerpo geniculado medial y al complejo olivar superior de la protuberancia. No confunda con oliva vulgar, ese es otro. Este es la oliva protuberancial o núcleo olivar superior, es un complejo del núcleo. ¿Cuál es la función del complejo olivar superior? ¿Qué función tiene la neurológica? Filtrar los sonidos. Por eso se hace conexión con estos núcleos, la vía auditiva. Tanto el núcleo coclear dorsal y ventral, No, ahí se ve feo. fibras homolaterales que van al menisco lateral y fibras contralaterales que se cruzan a los núcleos del lado opuesto, formando ¿qué cosa? El cuerpo trapezoide. O sea, cada menisco lateral tiene fibras homolaterales de un oído y contralaterales del otro oído. Asciende, hace una conexión, ya dijimos, con los folículos inferiores, y llega al tálamo. Tercera neurona es cuerpo geniculado medial.
No es el polígono inferior que establece el cuerpo genicular medial, la tercera neurona de la vía auditiva. Y desde ahí, desde el cuerpo geniculado medial, salen las radiaciones auditivas de Feinberg hacia la corteza auditiva cerebral. ¿Por qué parte de la cápsula interna pasan las radiaciones auditivas o fascículos geniculo-temporales? ¿Por qué parte de la cápsula interna? A ver. Ese sí es el sublenticular. Sublenticular. Por la porción sublenticular del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Y dónde termina? En el área auditiva primaria. ¿Cuál será el área 41? Área de Hess. Y también en el área auditiva secundaria, que es la 42 y la 22. ¿Ya? La 42 tiene también una distribución tonotópica para los sonidos agudos y para los sonidos graves, el área auditiva primaria. Con esta área escuchamos. Si hay una lesión ahí, se produce la hipoacusia o acusia unilateral. ¿Por qué? Porque el otro hemisferio está intacto, salvo que se lesionen los dos al mismo tiempo, para quedar un solo. Es unilateral. Hipoacusia o acusia. Hipoacusia, disminución de la audición, acusia, anulación. Si es una lesión en el área auditiva secundaria, que es la 22 y la 42, se produce la sordera o agnosia auditiva. Miren, sordera auditiva no es redundancia ni cacofonía, es un término médico. ¿Qué significa sordera auditiva? Que yo escucho, porque el área 41 está bien, pero no interpreto lo que estoy escuchando, pero escucho. Eso se llama agnosia o sordera auditiva. Y si me lesiona la parte posterior del área 22, ¿qué produce? ¿Qué es la parte posterior del área 22? ¿Qué zona es? El área de Wernicke. ¿Y cuál es la opción del área de Wernicke? Opción igual. Si hay una opción del área de Wernicke, ¿qué produce entonces? ¿Qué consecuencia? Afasia de Wernicke o afasia sensorial. La persona habla como loro y no entiende lo que está hablando, o no entendemos lo que estamos escuchando, pero podemos hablar. ¿Ya? Entonces termina ahí la vía auditiva en la corteza auditiva primaria y secundaria. Pero acá viene lo novedoso. No sé si sabían ustedes que había a una vía auditiva descendente o eferente, que es córtico, tálamo, olivo, coclear. ¿Y cuándo funciona esta vía? En la siguiente razón. Por ejemplo, ustedes están en la discoteca. Están en la discoteca ahí con la bulla que retumba sus oídos. Y en plena función, suena el celular. ¿Quién es? Su mamá. Justo lo llama su mamá y no vaya. ¿Qué hacen ustedes? Se van a un ladito, sacan el celular y se ponen a hablar con su mamá. Y la bulla, y la tremenda bulla que hay ahí es donde empezaría. En ese momento ustedes automáticamente anulan o disminuyen todo el ruido externo y se concentran solamente en la llamada celular. ¿Quién hace esa función? Esta vía descendente. Viene de la corteza al tálamo, cuerpo geniculado medial, viene a los núcleos olivar, gracias, al vestíbulo, y hay una rama vestíbulo coclear. Mire, viene no por la vía coclear, sino por el nervio vestibular, por la rama vestibular del octavo par. Y recién en el oído interno hay una conexión vestíbulo coclear que llega al órgano de corte para anular los demás sonidos. Interesante, ¿no? La vía auditiva descendente o eferente. ¿Ya? La historia empieza en las fosas nasales. ¿Cuántos nervios se originan en las fosas nasales? A ver, ¿cuántos nervios? Ya les he explicado yo esto por acá. No, ¿quién da más? A ver. ¿Quién da más? Estoy diciendo cuántos nervios se originan de las fosas nasales.
¿Cuáles son? Los tres. Uno es el olfatorio, ya todo el mundo sabe. El dos, otro. ¿Cuáles son los dos más? El nervio terminal, los parceros. ¿Cuál es el tercero? Parcero colombiano. ¿Cuál es el tercero? El nervio gómero-nasal. Gómero-nasal. Los tres se originan y los tres tienen que ver con el olfato y con otras funciones más. Entonces, el epitelio olfatorio es este. Se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, cerca del cornete superior, lo que se llama la mancha amarilla, el epitelio olfatorio. Y estas células amarillitas son las células sensoriales. Estas son neuronas y son bipolares. ¿Cómo se llama? Células olfatorias de Schultz. Primera neurona en la vía olfatoria, células sensoriales de Schultz. ¿Ya? Son bipolares. Aquí están las células basales y las de sostén, ¿no? Que la mantienen ahí. ¿Qué tipo de células son? Quimioreceptoras. Quimioreceptoras. Ahí está. Nuevamente. Los axones de estas células salen de la mucosa nasal, atraviesan la lámina crigosa del etmoide, formando el primer par craneal. En forma de filetes o varios filetes. Forman el primer par craneal. ¿Y dónde se dirige? A este engrosamiento nervioso que está en la base del lóbulo frontal. ¿Cómo se llama? Bulbo olfatorio. Ahí está la segunda neurona de la vía olfatoria. ¿Cuáles son? Célula mitrales y el penacho. Segunda neurona de la vía olfatoria, célula mitrales y el penacho. También están las células periglomerulares, la granulosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo sigue bien la vía olfatoria? Cintilla olfatoria. Pero ni bien sale del bulbo en esta zona más o menos, en el trayecto de la cintilla, hay una estructura interesante. ¿Cómo se llama? Núcleo olfatorio anterior. ¿Qué función tiene este núcleo? Ya se hace conexión de las células mitrales con este núcleo. Está interpuesto en el camino de la cintilla olfatoria. ¿Qué función tiene este núcleo olfatorio anterior? Empiezan ahí a hacerse conscientes de los olores. Empiezan a hacerse conscientes de los olores. Entonces sigue la cintilla olfatoria y en la parte posterior de la parte orbital del lóbulo frontal se divide en tres estrías. Una estría olfatoria medial, una intermedia y una lateral. La medial cruza la línea media a través de la comisura blanca anterior y se va al hemisferio contralateral para conectarse con el bulbo olfatorio del otro lado. O sea, se cruzan los dos bulbos, cruzan información por esta estría olfatoria medial. La intermedia, que es más cortita y a veces es inconstante, se pierde en el espacio perforado anterior de una prominencia que se llama tubérculo olfatorio, que en los seres humanos no está tan desarrollado como en los animales, es muy prominente. Y el tubérculo olfatorio es donde le permite también identificar a su pareja y a su comida, a la presa, en cierto punto, el gómero nasal. Ahí termina espacio o sustancia perforada anterior, que es parte del cerebro olfatorio, ¿cierto? Y aquí también se inicia la cintilla diagonal de Broca, que es un pasivo que conecta los diferentes áreas olfatorias. ¿Y por qué se llama sustancia perforada anterior? ¿Por qué? Porque es un área de varios agujeritos, o cribosa, perforada por ramas de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior forma ese espacio criboso, área perforada anterior. Y la más importante es la estría olfatoria lateral. Esta es la que lleva los impulsos olfatorios hacia la corteza olfatoria cerebral. Ahí está el bulbo olfatorio con los diferentes tipos de células. Tiene 4 capas el bulbo olfatorio.
A ver, ¿a dónde llega la estereofactoria lateral? Al área olfatoria primaria. ¿Cuál es el área olfatoria primaria? Es toda la corteza olfatoria se llama lóbulo piriforme. Lóbulo piriforme. Está formado por el lúpulo, la corteza entorrinal, la arteria amigdalina y el giro ambis. Forman el lóbulo. Se llama piriforme, tiene una perita, se llama piriforme. El área olfatoria primaria es el área 34. El área 34. Esta de acá. Esta es el área 30, la parte superior. Todo esto es el lóbulo piriforme. Este es el área 34, que corresponde al lúpulo. El área entorrinal es el área 28, que tiene que ver con la amígdala. En el área 34 llegan todos los olores. Con esa área podemos percibir los olores. En cambio, la 28 es el área emocional de los olores. Esa es la que yo les dije, que a veces un olor, cierto olor, nos van a recordar experiencias pasadas, emociones vividas, etc. Me dejó. Porque esas almacenan tanto olor como emociones. Por eso es que los olores nos hacen recordar experiencias vividas. Esta es la amígdala, esta es la corteza arteria amigdalina. Este es el giro hepático campal, que además de ser área olfatoria, también es área límbica o de emociones. Este es el espacio perforado anterior. Pero antes de llegar acá, hace condiciones importantes el olfato con otras estructuras. ¿Cuáles otras estructuras se conectan a la cuerda? Primero, a ver, ¿con qué más? ¿Con qué estructura se conecta? Con el área septal. ¿Qué más? Con la corteza orbitofrontal. En la corteza orbitofrontal se discriminan los olores. ¿Y cuál es la corteza orbitofrontal? Esta. Y el área septal es esta. El área subcariosa, que es el área 25, es el área septal. Y el área 12 es la corteza orbitofrontal. Y esta es parte del rindeseco, del cerebro olfatorio. Tiene una parte frontal, una parte temporal. Y hasta la ínsula tiene que ver con el olfato. Parte de las fibras olfatorias se van al lóbulo de la ínsula. O sea, se conecta con el hipotálamo, se conecta con el área septal, se conecta con la corteza orbitofrontal y con la ínsula. ¿Ya? Y el área septal es un área límbica, que es esta que está acá, tiene que ver son los dos sentidos que andan muy unidos, muy juntos, el gusto y el olfato. Ya vamos a ver dónde se conecta. Entonces, la vía del gusto se inicia ¿dónde? En la lengua. ¿Cómo se llaman los células sensoriales? ¿Cómo se llama? Papilas gustativas. Papilas gustativas, ¿no? Los suelos gustativos. ¿Son receptores de qué tipo? Quimioreceptores. Esos perciben el sabor y lo llevan a los siguientes nervios. Dos tercios anteriores delante de la vena igual, nervio facial. Tercio posterior de la vena igual, glosofaríngeo. Región epilótica, facial. ¿Qué nervio lleva esas aferencias gustativas? Cuerda del tímpano, que es esta de acá. ¿Hasta dónde lo lleva? Primera neurona de la vía gustativa de facial, ganglio geniculado. Ganglio geniculado, primera neurona. Y de ganglio geniculado, ¿cómo lo lleva a la segunda neurona? ¿A través de qué nervio? No, el facial viene con actividad motora para la cara. ¿Ah? Solitario es el núcleo. ¿Cómo va desde el ganglio geniculado hasta el núcleo solitario? ¿Qué nervio? Ya sé que es facial, pero ¿qué nervio? ¿Qué parte facial? ¿No saben, no opinan? El intermediario de arriba, el intermediario es la parte sensitivo-sensorial del facial, es intermediario. Porque el otro tiene con las fibras motoras para los músculos de la cara.
el intermediario, se encarga de llevar el gusto desde el ganglio reticulado hasta el núcleo solitario. Primera neurona de glosofaringio, ¿cuál es? De facial se ganglio reticulado, glosofaringio, gusto glosofaringio, ¿cuál es la primera neurona? Ganglio petroso o de Retiner, que es este que está aquí. Este es de Anders, el inferior porque superior es el Retiner. Primera neurona, ganglio de Anders o petroso de glosofaringio. Y del vago, primera neurona, ¿cuál es? Ganglio nodoso, que es este, o también se llama inferior o plexiforme, porque superior es el yugular, que es este, ¿no? Pues tenemos la primera neurona de los tres nervios, geniculado, petroso y nodoso. Están recogiendo el gusto. De ahí, ¿dónde llevan? Este es el laringio superior, este es el ramo lingual y la cuerda del tímpano, ¿no? De ahí van hacia el núcleo solitario, que se encuentra ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Segunda neurona en la vía del gusto, núcleo solitario. ¿Qué sucede de ahí? Los axones salen formando el fascículo solitario y se dirigen hacia el tálamo, pero antes hace una conexión aquí. ¿Con qué núcleo es este? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta? Médula. ¿Ah? ¿El mesencéfalo tiene cuarto ventrículo? ¿Cerebelo? Cerebelo no tiene protuberancia. Esta es protuberancia. Este famoso núcleo parabraquial de la formación reticular. Parabraquial de la formación reticular. Hace condiciones ahí. ¿Ya? Y también hace condiciones ¿con qué? Con los núcleos salivales a nivel del tronco cerebral. Hace cosas con núcleos salivales. Cosa que cuando vemos algo o vemos comida, empezamos a salivar. Automáticamente salivamos. De ahí sigue su trayecto solitario y llega hacia el tálamo. ¿Qué núcleo del tálamo? Ventral, ¿cuál? Posteromedial. ¿Qué otra vía llega ahí a ese núcleo? Además de la vía del gusto, ¿qué otra vía llega al ventral posteromedial? ¿Ah? ¿Me has olvidado? ¿Cuál? Menisco trigeminal. Ya. Y de ahí, desde el tálamo, por las radiaciones que pasan, ¿por qué parte de la cápsula interna llega a la corteza del lóbulo parietal, área del gusto? ¿Por qué parte de la cápsula interna van esas radiaciones gustativas desde el tálamo hacia el área 43? ¿Por qué parte de la cápsula interna? Fibras gustativas, ¿qué parte de la cápsula interna? Brazo anterior. Radiaciones tálamo-corticales pasan por el brazo anterior. Del gusto, del dolor, de la temperatura, de la presión, del tacto. Brazo anterior. Radiaciones tálamo-corticales, o sea, tálamo-corticales. ¿Y dónde termina? En el giro postcentral, en el opérculo parietal, área 43. Ahí termina. Sería la cuarta neurona, opérculo parietal, área 43. Si hay una lesión en esa área, se produce la disgeusia. Disgeusia, trastornos del gusto. Y finalmente, ¿dónde se conecta el gusto del olfato? Primero, en las fosas nasales y en la boca, por vecindad anatómica. Segundo, a nivel del tronco cerebral. Tercero, a nivel de la formación reticular. Cuarto, a nivel del sistema límbico. Y quinto, en la ínsula.
Tiene que ver tanto con olfato y gusto la ínsula. Son funciones de la ínsula, donde dice gusto y olfato. Porque la ínsula involucra el opérculo frontal, el opérculo temporal y el opérculo parietal. Y la ínsula está en medio de esos tres opérculos y tiene las funciones del ojo. Con esto terminamos y cerramos. Gracias por la atención.